Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración desde Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Ahora, Filadelfia tiene un poco más de 1.500.000 personas. Eso la convierte en la sexta ciudad más grande de Estados Unidos en términos de población. Pero históricamente es una de las ciudades más importantes de este país. Y la ciudad fue fundada por William Penn, que está encima de esa cúpula. William Penn, un inglés, en el siglo XVII. Pero después Filadelfia llegó a ser capital de Estados Unidos antes de que cedan el paso a Washington, D.C., la capital actual. Es una ciudad muy importante históricamente porque la declaración de independencia de este país fue firmada aquí en Filadelfia el 4 de julio de 1776. Además, la Constitución de Estados Unidos fue firmada aquí en 1787 y fue ratificada después en 1789. Y estamos aquí justamente en Filadelfia para hablar de eso, porque en la Constitución, los primeros 3 artículos de la Constitución de Estados Unidos, firmada aquí en Filadelfia, tiene que ver con la separación de poderes en Estados Unidos. Y aquí estamos parados frente al Independence Hall. Es ahí, en ese edificio, donde firmaron el 4 de julio de 1776 la independencia del reino inglés de este país, de Estados Unidos. Aquí nació en Filadelfia, Estados Unidos, este gran país, este país de inmigrantes. Y aquí estamos en un cementerio donde está la tumba de Benjamin Franklin, una de las figuras más importantes de la historia de este país. De hecho, Benjamin Franklin firmó la Declaración de Independencia en 1776 y también firmó la Constitución de Estados Unidos en 1787. Amigos y amigas, en el segmento legal de esta semana vamos a hablar de la Constitución de Estados Unidos, que, como dije, fue firmada aquí en Filadelfia en 1787. Ahora, el preámbulo de la Constitución, que está en la pared aquí en este edificio, que es el National Constitution Center, el Centro Nacional de la Constitución. La versión original de la Constitución no está aquí en Filadelfia, sino en Washington, D.C., y fue hecha en pergamino. No había papel todavía. Pero aprovechemos que estamos aquí en Filadelfia, frente al National Constitution Center, para hablar del preámbulo de la Constitución. Dice, "We the people of the United States, in order to form a more perfect union." Traducción, nosotros, el pueblo de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, se unieron aquí en Filadelfia los líderes de los 3 estados originales, porque no olvidemos que declararon independencia en 1776, pero no tenían un cuerpo uniforme de leyes en este país, las 13 colonias o estados originales. Entonces, se reunieron aquí y firmaron esta Constitución. Ahora, los primeros 3 artículos de la Constitución tienen que ver con lo que hemos hablado en las últimas semanas aquí en el programa, con la separación de poderes, con el balance de poder en este país, y formaron las 3 ramas del gobierno, los 3 poderes que hemos hablado tanto aquí en el programa. El artículo 1 tiene que ver con el Congreso, o sea, el poder legislativo. El artículo 2 de la Constitución tiene que ver con el presidente, o sea, el poder ejecutivo. Y el artículo 3 tiene que ver con el poder judicial, o sea, las cortes, la Corte Suprema de Estados Unidos y también las cortes federales de este país. Y una vez más, crearon estos 3 poderes porque Estados Unidos es una república y siempre fue, y no querían que haya un imbalance de poder, un abuso de poder de ninguno de los 3 poderes, ninguna de las 3 ramas del poder de este país. Entonces hicieron un sistema de checks and balances para que, por ejemplo, el poder ejecutivo, que es el presidente, no abuse su poder y no trate de ser más poderoso que los otros 2 poderes. Y hemos tenido ejemplos actualmente en este gobierno actual en los cuales han intervenido los otros poderes para que el presidente Trump y su gobierno no abusen su poder. Por ejemplo, en el 2018-2019 tuvimos un impeachment, o sea, trataron de sacarlo de la posición de presidente de este país, Donald Trump,
porque argumentaron en la Cámara Baja del Congreso, el Poder Legislativo, que él abusó su poder cuando hizo una llamada a un líder de otro país para pedir un favor político. Ahora, no somos un programa político, aunque la inmigración y la política están siempre estrechamente vinculadas, pero hablemos de inmigración y cómo entra esto en inmigración, esta separación de poderes en este país. No olviden que dijimos que en años recientes tenemos a dos personas que ocupan cargos muy altos en el Poder Ejecutivo, y estos dos señores son Chad Wolf, el director interino del Department of Homeland Security, el DHS, que es el ministerio que abarca a UCIS, el Departamento de Inmigración, y también Ken Cuccinelli, que fue director interino y ahora también ocupa un puesto muy alto. Dijimos también que recientemente una comisión del Congreso en Washington, D.C. encontró y determinó que estos dos señores ocupan sus puestos ilegalmente en Estados Unidos porque nunca fueron confirmados por el Senado. Es decir, para ocupar un puesto tan alto, una persona tiene que pasar por el Congreso, primero por el Senado, y tiene que tener el visto bueno del Senado antes de ocupar el puesto. Entonces, Donald Trump, el presidente, el Poder Ejecutivo, simplemente puso a estos dos señores en sus puestos sin chequear, sin confirmar con el Senado primero. Y eso es considerado un abuso del poder. Además, Chad Wolf, el director interino actualmente de UCIS, recientemente desobedeció la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto al DACA, porque la Corte Suprema dictaminó el 18 de junio de 2020 que el DACA regresa a su forma original y que el intento del presidente Trump de cancelar el DACA era ilegal. Ahora, Chad Wolf, el director interino de UCIS y del Department of Homeland Security, dijo recientemente que no van a obedecer la orden de la Corte Suprema y que la gente que nunca ha tenido el DACA antes no puede aplicar ahora para el DACA porque van a rechazar las aplicaciones. Esta es una acción unilateral de Chad Wolf. Además, él está ocupando el cargo ilegalmente, según la Comisión del Congreso en Washington, D.C. Esto es un abuso del poder. Y ya hay demandas, incluso en New York, en el estado de New York, en contra del gobierno, también en contra de Ken Cuccinelli, el otro señor, diciendo que las acciones que han tomado Chad Wolf y Ken Cuccinelli en los últimos año y medio son ilegales, no tienen efecto legal, porque fueron hechas por personas que ocupaban puestos sin haber sido confirmados por el otro poder legislativo, que es el Congreso, el Senado. Entonces es un ejemplo del balance de poder en este país, porque el presidente Trump, el poder ejecutivo, puso a estos dos señores sin confirmar con el Senado. Una comisión del Congreso, el poder legislativo, dijo que eso no es legal, que es un abuso del poder, y actualmente tenemos demandas en el otro poder judicial, para que los jueces determinen si es ilegal o no lo que ha hecho el poder ejecutivo, para así evitar un abuso del poder de cualquiera de los tres poderes. Desde Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos, un gran abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración.